Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Nuevamente un día más en su casa. Gracias por permitirnos entrar. Esto es tu programa Agua Viva TV. Ella nos va a compartir sobre la sabiduría. Así que toma nota y comenzamos. Esto es tu programa Agua Viva TV. Excelente día. Muy buenos días, ¿cómo estamos, mi Gilda? Muy bien, Ceci, muy contenta y agradecida con Dios de poder estar aquí en este programa tan bendecido, tan usado por Dios para alcanzar gente, para bendecir familias y hoy estoy aquí muy contenta de poder compartir una palabra de bendición. Gracias, Gilda. Por ahí, antes de comenzar el programa, platicábamos que el tema que vas a desenvolver el día de hoy, de lo que Dios puso en tu corazón, es sobre la sabiduría. Un tema muy importante porque la palabra dice que la mujer sabia edifica su hogar, pero también habla del hombre sabio. ¿Qué nos puedes compartir, Gilda? Antes que todo, si nos quieres presentar con el público, cuéntanos el nombre de tu esposo, cuántos hijos. Platícanos un poco de ti, Gilda. Sí, mira, Ceci, yo pues tengo una familia que Dios me ha dado, un esposo, Pepe Ugalde, mis dos hijas, Salma y Daniela Ugalde, que todos estamos aquí sirviendo en Agua Viva, en nuestra casa, y Dios ha sido bueno con nosotros durante este tiempo y estamos agradecidos con Él por lo que ha hecho con nuestra familia. Y hoy, como tú lo mencionas, Ceci, pues yo quiero compartir un mensaje acerca de cuidando nuestra manera de vivir. Qué importante hoy en día cuidar nuestra vida, lo que hacemos, cuidar lo que Dios nos ha dado. Y dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 15 al 16, que tengamos cuidado de su manera de vivir, no viviendo como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Entonces la palabra de Dios nos aconseja que vivamos sabiamente, y es la manera en que podemos cuidar nuestra manera de vida, nuestro estilo de vida y la de los nuestros. Entonces, yo quiero compartir acerca de este tema tan importante, que es la sabiduría. Es la forma correcta de aplicar el conocimiento. Y nosotros podemos adquirir mucho conocimiento y tener conocimiento, pero el llevarlo a cabo es la manera en que vamos adquiriendo sabiduría. La Biblia nos habla de obtener tesoros de sabiduría, y cuando nosotros aplicamos el conocimiento adquirimos tesoros para vivir cada día de una manera bendecida, de una manera eficaz, de una manera en la que podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado, la vida que Dios nos ha dado. Y la Biblia nos habla de dos tipos de sabiduría. En Santiago capítulo 3, versículo 13, nos habla que hay dos tipos de sabiduría. Se los voy a compartir. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí vemos estos dos tipos de sabiduría, la terrenal y la celestial. ¿Y dónde se originan esta sabiduría que nosotros podemos adquirir? Y vamos al libro de los comienzos, que es el Génesis. Génesis es el libro de los comienzos, donde nos enseña que a través de Adán, Dios le da a él el conocimiento, Dios a él lo bendice. Y viene en Génesis capítulo 2, versículo 15, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Vemos que así Dios a cada uno de nosotros nos da algo para cuidarlo, para guardarlo, para cultivarlo, para bendecirlo.
como Adán, pero Dios le da un mandamiento. Y le dice en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces él ahí le da el conocimiento a Adán, le dice, Adán, esto es lo que yo demando de ti. ¿Sí? Y vemos que ese es el deseo de Dios, que nosotros vivamos en su sabiduría, conociendo sus mandamientos, viviendo bajo sus principios, bajo sus ordenanzas, aplicándolas cada día en nuestra vida, esforzándonos en llevar a cabo lo que Él nos ha encomendado. Pero, ¿verdad? Vemos en el capítulo 3, donde se originó esa sabiduría terrenal, donde el enemigo, aprovechando la pureza, lo que Dios había depositado en Adán, ¿verdad? La sabiduría, la pureza, la benignidad, ellos vivían en armonía, en paz. Él vino con astucia. Dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Ahí vino, ¿verdad?, el enemigo a través de un animal que su instinto es la astucia, y dijo, voy a sembrar, ¿verdad?, a través de esa serpiente voy a sembrar la sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica. Y empezó, ¿verdad?, con engaño a querer seducir el corazón de la mujer, y le dijo, ¿verdad?, y con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Empezó a distorsionar, empezó a querer llevarla a dudar de los mandatos, del conocimiento que Dios le había dado para hacer lo correcto. Entonces dice que la mujer responde a la serpiente. Y vemos cómo ella inició un diálogo y le dijo, la verdad, le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y le dijo la verdad, ¿sí? Pero entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí es donde entra, ¿verdad?, el engaño, la mentira, la astucia. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y le dice algo que vino a despertar en ella una inquietud, una incertidumbre, ¿verdad? Algo que empezó a ella a despertar la codicia. Porque aquí dice, vio la mujer que el árbol era bueno y que para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ella empezó, ¿verdad?, a permitir que el engaño, la astucia vinieran a su corazón y sembrarle esa sabiduría que es terrenal, que es animal, que es diabólica y que su fin es muerte, porque lo que Dios le dijo a Adán que se iba a cumplir, se cumplió. Y ahí vemos cómo empezó, ¿verdad? Entró la muerte y con ella la destrucción, con ella el caos, la perturbación, porque dice en Santiago, como lo leímos, que la sabiduría terrenal es contenciosa, es tener celos amargos, es el engaño, es la perturbación y es toda obra perversa. Y es donde nosotros podemos ver que la voluntad de Dios, por eso dice la palabra, que renovemos cada día nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, que este siglo nos enseña una sabiduría terrenal, una sabiduría que nos lleva a la muerte, a toda obra perversa, maliciosa, engañosa, sino que renovemos nuestra mente, ¿verdad?, el espíritu de nuestra mente, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.
Eso es verdad, y podemos ver a través de su palabra que siempre la sabiduría que viene de lo alto es la que nos conviene adquirir cada día, Ceci, para nuestra vida. Así es. Para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, así como a Adán y Eva les otorgó un huerto, así Dios a nosotros nos ha otorgado muchas cosas para cuidarlas, y que lamentablemente no hemos adquirido la sabiduría o el conocimiento para poder llevar a cabo una buena vida familiar, una buena vida matrimonial, una buena relación con nuestros hijos, tener una buena salud, una buena calidad de vida. Así es. Sí, Ceci, algo bien importante es que, como tú lo comentaste al principio, la mujer sabia edifica su casa. Vemos aquí cómo Dios escogió a Eva, ¿verdad? Como la ayuda idónea, el complemento para Adán, ¿sí? Y vemos cómo la serpiente puso sus ojos en la mujer, porque sabe que la mujer es el corazón del hogar, y que si siembra en ella el engaño, si siembra en ella muerte, destrucción, celos, ira, amargura, afanes, todas esas cosas en el corazón de una mujer, eso es lo que la mujer va a llevar a sus hijos, va a llevar a su esposo. Eva le dio a Adán del fruto prohibido, y así la mujer necesitamos la sabiduría que viene de lo alto para entonces poder bendecir y poder influenciar a nuestra familia con la voluntad de Dios, con el conocimiento de Dios, para nosotros poder ser canales de bendición y edificar un hogar. Necesitamos la sabiduría de Dios, porque somos alguien tan valioso para Dios como mujeres, alguien que podemos llegar y tocar vidas, porque Dios nos creó con muchos dones, muchos talentos para eso. Pero qué importante que como mujeres cada día tomemos ese conocimiento. Como tú bien lo decías, mi deseo es enseñarles, o es compartirles cómo puedo adquirir yo la sabiduría. Y yo he aprendido algo, Ceci, en momentos de prueba, en momentos de aflicción, en momentos de necesidad. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, capítulo 1, nos habla que estemos gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y es algo que pudiera parecer pues ilógico, ¿verdad? O difícil o imposible. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces vemos aquí cómo Dios nos habla de las pruebas, pero también nos lleva a pedir sabiduría. Y he aprendido que cuando viene la prueba a mi vida, llámese en lo económico, en enfermedad, en familiar, en diferentes situaciones que uno puede atravesar, pruebas, aflicciones, cuando viene la prueba revela cuánta sabiduría en algún área me falta. Bien. Sí. Es ahí donde Dios me dice, ¿verdad, hija? Ten gozo cuando tú estás siendo probada. ¿Por qué? Porque yo ahí te voy a revelar. Vas a adquirir sabiduría. Porque si es de salud, yo puedo orar y pedirle: Dios, sáname. Y Dios tiene el poder para sanarme. Pero también Dios me quiere enseñar a tener una mejor calidad de vida. Que llegue esa condición de enfermedad porque no he estado cuidando mi manera de comer, mi manera de vivir, ¿verdad? He estado descuidando mi cuerpo, no lo he estado
llevando a chequeo, a revisión, he estado, ¿verdad?, haciendo a un lado ese cuidado que debo de tener, porque como lo dije al principio, Dios nos ha dado cosas para cuidar, para guardar. Y cuando pasamos una prueba, una necesidad económica también, todos en algún momento pasamos situaciones económicas difíciles y le pedimos a Dios y oramos a Dios: Dios, provéeme, ¿verdad? Y Dios dice: sí, yo puedo, pero tú tienes que volverte a mis mandamientos, a mis principios, para enseñarte sabiduría y seas, no solamente te voy a proveer, sino que te voy a hacer una mujer próspera, porque te voy a dar sabiduría para administrar, para ser emprendedora, para que seas bendición. Y eso es lo que Dios nos habla aquí. ¿Cómo adquirir la sabiduría? Primeramente, pidiéndosela a Dios, porque Él es la fuente de toda sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto. Número 2, meditar y leer y conocer la palabra de Dios. Eso es clave. Tenemos un excelente libro que es el libro de Proverbios, que ahí son 31 capítulos donde Dios nos habla y nos aconseja como padre a hijo sus enseñanzas, sus mandamientos, sus conocimientos, sus consejos tan útiles y efectivos. Y no es casualidad que sean 31 capítulos. Quiere decir que cada día, si queremos adquirir sabiduría, podemos leer un capítulo de Proverbios, ¿verdad? Es algo tan práctico, tan útil la palabra de Dios, y que nos va a ayudar a poder adquirir esa sabiduría, ¿sí? Y tercero, pues pedirle a Dios nos dé la gracia para poder llevar a cabo, para poder esforzarnos cada día en vivir sabiamente. Dice la palabra de Dios: enséñame a contar mis días, de manera que traiga al corazón sabiduría. Debemos de pedirle a Dios que nos enseñe cada día. Y la sabiduría la podemos encontrar en un niño, la podemos encontrar en la creación. Vemos como el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, él observaba las hormigas, él observaba todo para adquirir sabiduría. Y algo que Dios demanda de nosotros es eso, ser humildes, observar, escuchar. Qué importante aprender a escuchar gente que tiene más conocimiento, que ha vivido más, o que vemos que en un área de su vida él vive en éxito, en bendición, y que yo necesito fortalecerme en esa área, pues ir y pedirle un consejo, ¿sí? Necesitamos adquirir sabiduría cada día de nuestra vida, porque eso nos va a traer frutos de justicia y de paz. Dice la palabra que si sembramos en justicia y en paz, vamos a cosechar bendición, bien para nosotros y para los nuestros, Ceci. Excelente tema. Pues con todo esto que nos estás hablando, Gilda, nos queda bien claro la importancia de pedir a Dios sabiduría. Y como comentabas tú, si se la pedimos, Dios nos la va a dar abundantemente. Lo dice su palabra, no lo dice Gilda, no lo digo yo. Su palabra dice que si tu amiga, que si tu amigo necesita sabiduría, que se la pidas a Dios, y dice que Él te la dará abundantemente. Aparte de la sabiduría, tenemos que entender que lo primero es leer su palabra, escudriñar ese hermoso libro, ¿no? Y a mí me gusta mucho decirle a las mujeres, a las personas que tengo la oportunidad de compartirles, este es un instructivo. La Biblia es un instructivo para cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor papá, cómo ser mejor amiga. Y si no lo leemos, es como tener un televisor nuevo, tienes el instructivo, pero no lo lees y solo lo cambias, solo lo prendes, lo apagas y cambias de canal. A veces así vivimos la vida, pudiendo tener muchas bendiciones, porque Gilda nos lo dijo en un principio. Dios nos dio muchas cosas, aún sin merecerlas. Y lo principal que nos dio fue a nuestro Señor Jesús. ¿Cierto, Gilda? Así es, sí. Cristo fue el que vino a redimirnos de esa sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque Él también fue tentado como Eva en el desierto.
él también fue llevado a dudar del propósito de Dios para él, de lo que Dios había sembrado en su corazón, el conocimiento, el venir a dar a conocer al Padre aquí en la tierra. Y vemos cómo él no entró en un diálogo como Eva, ¿verdad? Sino que él con la palabra, él resistió la tentación. Y así nosotros, cuando nosotros viene el pensamiento, viene la sabiduría terrenal a querer distorsionar, engañar y querer desviarnos de obedecer los principios de Dios, nosotros tenemos que tomar la palabra, que es el escudo, ¿verdad?, en la cual podemos librarnos de esos dardos y decirle: escrito está, y mantenernos firmes y obedecer lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos para obtener sabiduría y obtener victoria en cada situación que atravesemos. Entonces, a través de Jesús, tú y yo podemos vencer esa sabiduría que está en nosotros. Es como la carne y el espíritu, que entre sí no pueden estar de acuerdo. Cada uno busca lo suyo. Es lo mismo la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Cada día hay una lucha en nosotros. ¿Qué hacer? ¿A quién obedecer? ¿Qué seguir? ¿Qué decisión tomar? ¿Por instinto? ¿Por emoción? ¿Sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener el conocimiento para saber de qué echar mano y decir: bueno, sí, esto me parece bueno, pero ¿qué quiere Dios para mí? Yo quiero hacer esto, yo estoy pensando, me parece bueno, me parece correcto, pero Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? Y es cuando nosotros nos rendimos a su soberanía y a su sabiduría y a su voluntad. Y Cristo vino, solo en Él nosotros podemos tomar esa sabiduría que viene de lo alto, porque Él nos redimió de toda maldición de ley, del pecado, que por Adán, como lo mencionaba al principio, por Adán entró el pecado y por ende la muerte, dice la palabra. Pero en Cristo, dice, por uno que es Cristo, entró la vida y entró la abundante gracia de Dios para nosotros. Así que si tú estás ahí en casa y estás en una situación difícil, estás en una disyuntiva, estás en un problema, estás en una necesidad, estás pensando o estás confundido, no sabiendo qué hacer, yo quiero hoy invitarte a que, si tú no conoces a Jesús, tú hoy le abras tu corazón, tú hoy le digas: Jesús, yo necesito que tú me ayudes a tomar decisiones, yo necesito tu sabiduría, yo necesito el consejo, a veces no sabemos cómo, pero yo te digo algo: Jesús es el camino, Jesús es la verdad y la vida, y en Él tú vas a encontrar respuesta, vas a encontrar vida, consejo, y solo en Él vas a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que va a quietar tu alma y vas a poder obtener la sabiduría para hacer lo que Dios quiere que tú hagas, para obtener luz en medio de esa oscuridad que tienes, para obtener vida en medio de esa confusión. Es Jesús, a través de Él, que podemos encontrar respuesta a cualquier necesidad, Ceci. Y a mí me gustaría, si tú estás ahí con una necesidad, también si hay jóvenes que están escuchando, que necesitan sabiduría, que necesitan dirección, que no están exentos a su corta edad o temprana edad de obtener sabiduría. Dios, yo te digo, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Dios quiere derramar su sabiduría y su gracia sobre ellos también, para que puedan tener una vida fructífera, una vida próspera, una vida que va a marcar el destino de ellos y el destino de sus generaciones. Así que a mí me gustaría, Ceci, si tú nos puedes guiar en una oración, para que, si hay gente que hoy está dispuesta a que Jesús entre a su corazón y envíe su luz y alumbre sus vidas, hoy puedan
obtener esa bendición en sus vidas. Claro que sí, Gilda. Y retomando para englobar todo lo que hemos estado hablando, jovencita, jovencito, el mundo te va a decir muchas cosas que tú debes de hacer y a veces por falta de confianza con tus padres vas y recurres a consejos de amistades. Nosotros te queremos invitar que no lo hagas. Aún nosotros de adulto, cuando tenemos una duda, a quien recurrimos es a Jesús. Y Él nos dejó su maravilloso Espíritu Santo. Y Él nos dice en nuestro interior, en el fondo de nuestro corazón, siempre nos da la respuesta correcta. Así que, amiga, amigo, jovencito, jovencita, que nos estás viendo, te queremos invitar a que cierres tus ojos y a que con todo tu corazón repitas esta oración, donde tú permites que Jesús entre a tu corazón. Su palabra es fiel, su promesa es fiel. Él dijo que Él tenía que marchar. Él está sentado a la derecha del Padre, pero Él nos dejó a su Espíritu Santo, que es el que nos llena de sabiduría, es el que nos guía, el que nos enseña lo que tenemos que aprender, pero también el que nos recuerda lo que ya Jesús nos enseñó. Así que cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, te doy gracias por todo lo hermoso que hay en mi vida, por todo lo bueno que has hecho y seguirás haciendo. Hoy yo reconozco que sin ti no puedo obtener esa sabiduría de la cual yo hoy he escuchado. Amado Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, sé el Rey y dirige mi vida espiritual, mental y física, para que en todo tiempo y en todo momento yo escuche tu voz, precioso Espíritu Santo. Todo esto te lo pido, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, Gilda. Sé que este tema ha despertado en los corazones de todas las personas que nos están viendo ese anhelo de tener esa sabiduría para no guiarse solamente en la sabiduría de este mundo. Damos gracias a Dios por tu vida, gracias por tu familia y gracias por haber compartido. ¿Algo más que quieras decirle a nuestra audiencia antes de marcharnos? Bueno, pues yo estoy agradecida por compartir hoy este día este tema y yo me comprometo a orar para que cada persona que esté viendo este programa, en su corazón nazca ese deseo de conocer la sabiduría de Dios, de pedir la sabiduría de Dios y que Dios les dé la gracia para llevar a cabo todo lo que Dios quiere para sus vidas y descubrir que la vida es hermosa en Jesús, que la vida que Dios nos ha dado es una vida en abundancia. Dios les bendiga.